es un procedimiento que es poco convencional, pero sí lo hacemos con alguna frecuencia. ¿Cuáles personas tienen indicación para hacer un alargamiento de piernas? Pues podríamos hablar de que hay 3 tipos de indicaciones. Está la indicación traumática, quiere decir que tuvimos un accidente, perdimos un fragmento de hueso en ese accidente o se nos infectó durante el proceso de reparación del hueso. Hay que lamentablemente sacrificar un fragmento de hueso y luego tenemos que recuperarlo, lo tenemos que hacer volver a crecer. Y nosotros tenemos la capacidad de poder manipular el hueso para que esto ocurra. La segunda condición por la que podemos hacer el procedimiento es en adolescentes generalmente que por alguna razón su línea de crecimiento no crece a la misma velocidad que la pierna contraria y por lo tanto se va quedando rezagada. Entonces comienzan a ver una diferencia entre una pierna y la otra, y eso es lo que las mamás muchas veces les preocupan y llegan a consultar, y es que notan que sus hijos tienen una pierna más larga que otra. Y me imagino que a la hora de caminar también se vuelve un problema, ¿verdad? Sí, y con respecto a esto, digamos, nosotros tenemos como 3 medidas. Generalmente todos tenemos aproximadamente 1 centímetro de diferencia entre una pierna y otra. Cuando tenemos entre 1 y 2, podríamos compensarlo con plantillas, pero cuando tenemos más de 3 centímetros, sí es necesario proceder ya a un alargamiento de hueso porque no existe una manera, digamos, sencilla de poder solucionar el problema. Y la tercera condición por la que podemos hacer un alargamiento es por razones estéticas, ya sea, bueno, ya les contaba detrás de cámaras, ¿verdad? Que existen razones como mujeres que quieren ser modelos y para ser modelos les piden cierta estatura, entonces podemos hacer alargamientos estéticos. O también por problemas sociales o psicológicos, ¿verdad? Yo les cuento, quiero ser más alto, más alta. Quiero ser más alto. Sí, yo le contaba el caso, digamos, de que tuve un paciente de que su esposa era más alta que él y eso le traía problemas psicológicos, los bulliaban y demás, y hubo que hacer un alargamiento para la paz de la familia. Doctor, cuando usted nos habla de que ustedes tienen la posibilidad de manipular el hueso, a mí me encantaría entender cómo. O sea, ¿se hace un injerto de hueso, se coloca una placa o un pin? ¿Cómo se hace? Sí, le voy a enseñar aquí, digamos, un ejemplo. Primero, permítanme hacer un dibujo donde nosotros vamos a tener un hueso, ¿ok? Y nosotros tenemos la capacidad de, primero, colocar unos pines que van a ir del hueso afuera de la piel. Vamos a colocar otro bloque de pines aquí y posteriormente vamos a hacer un corte de hueso aquí. Esto tiene una barra acá que nosotros la podemos ir manipulando de tal manera que vamos a ir haciendo que este hueso comience a crecer para acá. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí que hicimos, verdad? O sea, nosotros, previo a colocar este clavo, no sé si ustedes pueden ver aquí los orificios, donde tenía el fijador externo, que así es como se llama este aparato, alargamos el hueso toda esta distancia y luego, para hacerle el proceso más sencillo a la paciente, le introducimos este pin para quitarle el fijador mientras esto formaba aquí el hueso nuevo. Entonces, este caso en particular, pues correspondía a esta niña, que como ustedes ven, tenía una pierna mucho más larga que la otra. ¿Esto se debe a un problema de crecimiento? De crecimiento, sí, que la línea de crecimiento de su pie izquierdo no estaba creciendo exactamente a la misma velocidad que el derecho, entonces comienza a haber un rezago. Y obviamente aquí estaban 3.5 centímetros, ya era por encima de los 2. Entonces lo que había que hacer era hacer crecer el hueso de esta manera. Y los resultados pues terminan siendo fenomenalmente buenos. Los pacientes igualan toda su longitud. Como decías al principio, ya no están renqueando, porque cuando uno tiene una pierna más corta, pues tiende a renquear, y ese desbalance nos va a llevar a tener problemas de espalda, dolores de rodilla, y obviamente pues en una mujer probablemente se note más si quiere usar tacones y demás, porque eso va a hacer que sea mucho más difícil su caminar. Doctor, ¿cuánto puede durar este proceso? ¿Es un proceso de años, de meses, de días? Uy, mira, pregunta importantísima, ¿verdad? Que hay que siempre plantearse. Nosotros decimos que el hueso lo podemos estirar a 1 milímetro por día. Entonces, usualmente, si aquí hicimos crecer esto 2 centímetros, entonces estamos hablando de un crecimiento de 20 días para lograr este crecimiento. ¿Ok? De acuerdo. Para lograr esto. Luego, hay una fórmula, ¿verdad?, que dice que por cada centímetro que yo estiro, debo esperar aproximadamente 50 días esperando a que se forme hueso. Entonces, no solamente sumar estos 20 días, sino que, por decirte algo, 50 y 50 son 100, más 20 son 120. Estamos hablando aproximadamente de unos 4 o 5 meses para lograr el resultado final. Y durante ese periodo de tratamiento, ¿la persona puede tener un estilo de vida normal, puede caminar normal o tiene que estar en cama? No, puede caminar, pues se le permite el apoyo. Al principio, mientras estamos haciendo crecer el hueso, lo ponemos a caminar con muletas. Una vez que ya hemos tenido algún grado de formación de hueso, los ponemos a hacer un apoyo parcial con las muletas y posteriormente, conforme vemos que va madurando el hueso,
le quitamos las muletas y pueden caminar. La verdad es que es un proceso que no es muy doloroso, que permite que el paciente sea muy activo de manera muy rápida y le podemos solucionar muchos problemas. Vamos a ver, digamos, este otro caso. A ver. Este otro caso es un paciente que tuvo un accidente de tránsito. O sea, producto del accidente, la pierna, ya él no está creciendo, ¿verdad? Sino que producto del accidente, pues hubo una diferencia en la longitud de las piernas. Y no solamente una diferencia en la longitud, sino que además el hueso cicatrizó angulado, cicatrizó de una forma que no era... Sí, porque se ve mucho más curva, mucho más curvo que esto, que es recto. Entonces, este paciente lo sometimos al tratamiento y ustedes pueden ver cómo ahora sí tenemos una pierna completamente recta, al igual que la otra, y recuperó la longitud, todo a través de dispositivos de este tipo. Eso es lo de los pines, bueno, ¿cómo se llama esto, doctor? Fijadores externos. Yo traté de decirle pines, de fijadores externos. Ok, entonces ustedes lo manipulan todos los días. Aquí, como ustedes pueden ver, esto tiene una bisagra, que esto me permite manipular el hueso en esta dirección, o sea, me permite correr, que la pierna pase de esta posición a esta, porque comienzo a manipular esta bisagra, y luego, por este riel que tenemos aquí, me permite darle la longitud. Entonces digamos, son aparatos extremadamente dinámicos, que nos permiten corregir varias cosas, no solamente deformidades angulares, sino que también problemas de longitud. Doctor, perdón que lo interrumpa, nos surge una duda en cuanto al tratamiento. Usted nos hablaba de que hay que esperar un tiempo para que el huesito realmente se forme y se solde, diría uno, ¿verdad? Pero no queda frágil la pierna, o sea, la persona después de eso puede tener una vida normal, hacer ejercicio, saltar, por ejemplo. Completamente normal, porque lo que estamos formando es hueso normal, o sea, el paciente, su cuerpo tiene la capacidad de volver a formar el hueso normal, con las mismas características que el hueso era, o sea, previos a la lesión. Ok, de acuerdo. Y vamos a ver este ejemplo también. Esta es una lesión bastante común, no sé, probablemente hay muchos televidentes que se van a sentir identificados. Cuando vemos que hay deditos que son mucho más cortos que el resto, este dedito tuvo un arresto del crecimiento y esto puede generar no solamente un problema estético, especialmente si usamos zapatos abiertos, que todo el mundo le va a andar preguntando qué le pasó al dedito, sino que este dedo va a tener un mal apoyo a este nivel y por lo tanto puede generar dolor. Entonces, el paciente fue sometido al tratamiento exactamente igual que todos los casos anteriores, solo que se pone un aparato mucho más pequeñito, ¿verdad? Especial para pies. Pero es la misma función. La misma función, se alarga el hueso y ustedes pueden ver el resultado final donde ya el pie, o sea, el dedito recuperó su longitud y este problema era en los dos pies de la niña. Entonces ustedes ven que, bueno, aquí hay uno que se corrigió primero y el otro pues estaba pendiente de corregir. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia de cómo podemos solucionar este tipo de problemas. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones de no tratarse este tipo de cosas? Porque aquí estamos viendo, doctor, que no es un tema meramente estético, sino también es un tema del apoyo, ¿verdad? Sí, digamos, en este caso en particular, como les decía, esto genera dolor en esta zona de acá. Entonces, claro, cuando comienzan a caminar y nos vamos haciendo más viejos, el dolor va a ir aumentando, entonces van a haber ciertos zapatos que no vamos a poder utilizar. En este caso es una niña, ¿verdad? Al usar tacones, su punto de apoyo más grande lo va a tener sobre esta zona, entonces esto va a ser extremadamente doloroso y probablemente no va a poder usar tacones cuando sea más adulta. Entonces es importante corregir todo esto, no solamente por la parte de belleza o la parte estética, sino que por la parte funcional, ¿verdad? Para que el pie le funcione adecuadamente. De acuerdo. ¿Podemos ver algún otro ejemplo, doctor? No, traía solamente esos. Este creo que no. Este sí lo habíamos visto, ¿verdad? El muchacho que se le corrigió. Perdón, disculpe que lo interrumpa, doctor. Es que esto es lo que le quería preguntar. Eso, usted nos decía que la idea de ustedes como doctores es que crezca 1 milímetro por día, pero entonces eso, ustedes como médicos tienen que manipularlo todos los días. Aquí ustedes ven que hay una palanca, ¿okay? Aquí vamos a colocar una llave especial diseñada del equipo, donde el paciente pues va a tener que darle vuelta a esto. Y esto va a ir... ¿El mismo paciente? Sí, el mismo paciente. Esto es bastante sencillo. Entonces, este aparato, al principio del tratamiento, estaba ubicado más o menos en esta zona y él fue dándole vueltas a esto y esto se fue corriendo hasta llegar a esta posición, de tal manera que ahora nos permite alinear el hueso. Esto que ustedes están viendo aquí es callo nuevo, hueso que se formó. Ya obviamente está en un proceso bastante avanzado de cicatrización y este paciente ya está pronto a que le retiráramos el aparato para poder ya vivir sin él y con su pierna corregida. Doctor, hay casos en donde hay personas que tienen osteosarcomas, ¿verdad? Bueno, cáncer en los huesos. Exacto. En ese caso, ¿aplicaría un tratamiento de este tipo? Por ejemplo, que tenga una parte de su huesito afectado con cáncer, ¿aplica este tipo de tratamiento o no? Sí, cuando hablamos de osteosarcoma, ¿verdad? Que es el cáncer maligno de hueso,
y que lamentablemente es bastante agresivo. Muy agresivo. Muy agresivo. Entonces, depende del estadio en que lo estemos detectando, podríamos hacer una, digamos, asumiendo, vamos a poner esto como ejemplo, digamos, asumiendo que el cáncer está localizado así ahí, uno podría hacer resecciones bastante amplias, ¿verdad? Con márgenes de seguridad muy amplios y obviamente este hueso se va a perder y nosotros podríamos hacer algún tipo de alargamiento o de crecimiento de hueso nuevo ahí. Pero usualmente, o muy lamentablemente, cuando nosotros vemos pacientes con osteosarcoma, generalmente los diagnosticamos ya un poco tarde, ya tienen algún grado de metástasis y demás, y ya se sale de, digamos, esto se sale de la forma de tratar un osteosarcoma. Pero sí hay lesiones, digamos, no solamente el osteosarcoma, sino que hay lesiones no tan agresivas que las podemos tratar de esa manera. O sea, tumores de hueso no tan agresivos como el osteosarcoma que se pueden tratar así. Doctor, ¿cuál sería la recomendación? Porque esto es algo que es novedoso. Hablábamos al principio que es algo poco convencional. Sí. Y si no es tan evidente al ojo, ¿verdad? Que yo tengo una pierna efectivamente, digamos, visiblemente más larga que la otra, a veces yo diría que no todas las personas se dan cuenta. ¿Cuál sería la recomendación como experto para toda esa gente que de repente siente algún malestar, pero no sabía ni siquiera que esto existía y tal vez nos ayuda a chequear? Ok, primero estar súper tranquilos, porque todos los casos que pusimos ahorita son o por secuelas de un accidente, ¿verdad? Que van a ser bastante obvias, o son deformidades que ya nacimos con ella, como el dedito del pie, que también lo vamos a notar con mucha facilidad. Y con respecto a la diferencia o la discrepancia que puede haber entre una pierna y otra, que sí es un fenómeno mucho más común, decirles que el 90% de las discrepancias caen en el rango de menos de 1 centímetro, por lo tanto pueden ser, ni siquiera ocupan tratamiento. Las pocas que ocupan tratamiento les podríamos colocar la plantilla, digamos, como el 8% restante que nos hace falta ahí, le podemos usar plantillas. Y solamente un 2% de los casos van a ocupar este tipo de cirugías. Usualmente nos vamos a dar cuenta porque de verdad hay un renqueo. De verdad, es muy fácil notar. Es evidente notar que tenemos más de 2 centímetros de diferencia, ya es muy notorio. Entonces, si fuese ese el caso, pues como siempre, consulte con un médico especialista que le haga una medición adecuada, que no debe ser, digamos, midiendo una pierna y la otra, sino que generalmente lo hacemos con una radiografía especial para ser científicos y medimos los huesos y vemos dónde está el hueso más corto, vemos si hay alguna deformidad que tengamos que corregir para nosotros poder optar por elegir el aparato idóneo, porque este, como ustedes ven, tiene una bisagra, pero hay otros que son completamente rectos, que solamente vamos a usar para hacer alargamientos, no para corregir deformidades angulares. Ahora, doctor, hemos visto ahorita, y sé que es el tema en cuestión, ¿verdad? Que estamos hablando del alargamiento de pierna, pero ¿existiría la posibilidad de hacer esto, por ejemplo, en un brazo? Se puede. Lo usual, y la gran mayoría de los casos están registrados en piernas, porque es donde más deformidades tenemos y donde más repercusión física tienen. Pero un brazo, digamos, un brazo que sea un poco más corto que el otro, generalmente pasa desapercibido y no genera ninguna repercusión. Igual yo voy a poder escribir, igual voy a poder typear, igual voy a poder hacer todo y no me va a generar ningún daño. Los brazos en particular los alargamos bastante en las personas que tienen baja estatura, ¿ok? Y es un fenómeno bien interesante porque las personas de baja estatura pueden ser de dos tipos. Están las personas de baja estatura simétricas, que quiere decir que tienen su tronco y sus extremidades proporcionales. Y están los otros que tienen un tronco muy largo y extremidades muy cortas. Y es súper curioso porque ese grupo en particular de pacientes les cuesta mucho su higiene personal. La manito no les da para limpiarse. Entonces, increíblemente, uno los alarga y les cambia la vida, la calidad de porque vida. ya pueden tener su propia higiene, se desempeñan mejor, entonces lo usamos mucho y generalmente alargamos este hueso que ustedes ven aquí, que es el húmero. Doctor, qué interesante. Es que, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que estamos hablando, insisto, no solamente de la parte estética, sino de cómo un tipo de tratamiento de alargamiento de pierna o alargamiento de brazos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, doctor. Qué interesante. Yo creo que como mensaje final, si usted tiene un problema, una deformidad, un acortamiento, existen soluciones, consulte, porque le va a cambiar su vida si se le logra corregir el problema. Muchísimas gracias al doctor ortopedista Mauricio Eugenín, como siempre, por acompañarnos. Gracias, doctor. Igual a ustedes. Hasta luego. Muy interesante. Yo estoy así con los ojos abiertotes y con la mente también abierta con este tipo de información que le compartimos a ustedes aquí en la revista. Pero, ¿qué le parece si hacemos un corte comercial? Va a ser pequeñito, pero ya casi estamos de vuelta con más.